Buenas tardes, mi nombre es Aura Ruiz. Voy a hablarles sobre las enfermedades crónicas y o degenerativas y la función sexual. ¿Qué son estas enfermedades? Son procesos patológicos de evolución prolongada que afectan a nivel físico y a nivel mental. Rara vez alcanzan una mejoría completa y genera una gran carga social desde la perspectiva económica y la discapacidad. Posee un desarrollo poco predecible y es un problema a nivel nacional y a nivel internacional, que se presenta con mayor medida en los países de desarrollo. En Venezuela, la Sociedad Venezolana de Medicina reportó que la diabetes tiene una prevalecencia de un 7% y la hipertensión arterial tiene una prevalecencia de un 26%, con predominio en las mujeres. Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y son la principal causa de muerte e incapacidad en el mundo. Entre las enfermedades más comunes encontramos la diabetes, la hipertensión arterial, las cardiopatías, las cerebrovasculares, las enfermedades pulmonares, las obstructivas y recientemente se colocó a la obesidad como una enfermedad crónica. Los elementos nutritivos encontramos excesos y déficits. Generalmente se consumen alimentos ricos en calorías, pero con déficits en nutrientes esenciales como las vitaminas y los minerales presentes en los alimentos. Elementos químicos encontramos tóxicos o alergenos que se pueden encontrar en el aire que respiramos, en el agua, en la ropa, en la comida. Tenemos el magnesio que está presente en las latas de refresco. Tenemos el metilo, que es un insecticida que lo utilizan nuestros agricultores para fumigar las hortalizas y las legumbres. Entre los elementos alergenos está el polvo, los piquetes de insectos, las heces de estos animales que también provocan toxicidad. Entre los elementos físicos son las radiaciones, el ruido, las vibraciones, los accidentes de trabajo, los accidentes de tránsito. Existen elementos infecciosos, como ya lo hemos notado, los virus, las bacterias, los parásitos, los hongos, entre otros. ¿Cuál es la sintomatología que se presenta? La sintomatología es dolor, cansancio, alteraciones del sueño, afectación de la sexualidad, disfunción eréctil, pérdida de la libido, anorgasmia. ¿Cuáles son las consecuencias que se presentan? Disminución de la movilidad, disminución de la fuerza muscular, la pérdida de la elasticidad en las articulaciones, disminución de la agudeza visual, auditivo y alteraciones en el equilibrio. Dificultades económicas. Cuando los recursos no son suficientes para suplir las necesidades, como el desempleo, la devaluación, la pobreza, entre otros. Dificultades emocionales. Se presentan de diversas maneras y en diferentes grados o intensidad. Afectan los estados de ánimo y las conductas desproporcionadas, como ira, euforia, miedo, genera depresión, genera estrés. Disminución de las relaciones interpersonales. Si carece de habilidades sociales y presenta también problemas de autocontrol, presenta apatía, timidez, fobia social, aislamiento y depresión. Las enfermedades crónicas son las enfermedades más comunes: cardiovasculares, cerebrovasculares, oncológicas, bronquiales, hepáticas, obesidad, osteoporosis, diabetes, musculoesquelético. ¿Cuáles son los factores de riesgo para estas enfermedades? Existen diferentes factores de riesgo que intervienen en la evolución de estas enfermedades y están directamente asociados con los estilos de vida, con los comportamientos y las conductas del individuo. Comprende los hábitos y se orienta a los intereses y rutinas y las costumbres. ¿Qué es un hábito? Existe una ciencia relativamente joven que se llama epigenética, y esta ciencia de la epigenética nos dice que un hábito es una conducta
no innata aprendida, y también se puede desaprender, y se dice que el cerebro necesita 21 días para programar y para implantar nuevas conductas. Otro factor de riesgo son las dietas inadecuadas, la baja cantidad de proteínas, que son mínimos energéticos también, el tabaquismo, el alcohol, las drogas, los alucinógenos, entre otras. Enfermedades degenerativas. Estas enfermedades degradan a nivel físico y a nivel mental también, y pueden ser congénitas o hereditarias. Le llamamos congénitas a las enfermedades que se desarrollan dentro del vientre materno, y enfermedades hereditarias aquellas que son transmitidas en los genes. Las enfermedades degenerativas se producen cuando los mecanismos de regeneración del cuerpo no funcionan correctamente y dañan tanto la estructura como la función de tejidos, de órganos y de células, y las personas van perdiendo paulatinamente las funciones vitales. Existen las enfermedades, entre las enfermedades más comunes, Alzheimer, Parkinson, cáncer y arteriosclerosis múltiple, entre otras. ¿Cuáles son los síntomas que presentan? Problemas del control de los movimientos, temblores de reposo, rigidez muscular, lentitud en movimientos, desequilibrio, parálisis de la marcha. Entre los problemas mentales cognitivos encontramos demencia, deterioro cognitivo leve, moderado, grave o profundo, déficit del pensamiento, juicio, desorientación, déficit del lenguaje, entre otros. ¿Cuáles son los síntomas secundarios? El insomnio, los trastornos alimenticios, los problemas urinarios, la depresión, la angustia, la ansiedad, entre otros. ¿Qué consecuencias trae? Disminución de la capacidad del movimiento o capacidad para caminar, cambios de conducta y de ánimo, dificultades para hablar, pérdida de memoria, problemas en la orientación, incapacidad para manejar información de hechos o situaciones en tiempo cronológico. Enfermedades renales. Las enfermedades renales afectan el correcto funcionamiento de los riñones, que purifican la sangre. La purificación de la sangre se hace mediante la expulsión de la orina. ¿Qué síntomas incluyen? Disminución del volumen de la orina, retención de líquido, falta de aire, fatiga, desorientación, náuseas, debilidad, ritmo cardíaco irregular, dolor, opresión en el pecho, convulsiones, coma o muerte. ¿Cuáles son las causas? Diabetes, presión arterial, trastornos genéticos, trastornos del sistema inmunológico, infecciones de la orina recurrentes y también de algunos medicamentos. Algunas complicaciones que se presentan: acumulación de líquido. Cuando se presenta la acumulación de líquido, se puede ir hacia los pulmones y dificulta la respiración. Dolor en el pecho. Se inflama la capa que recubre el corazón y promueve una debilidad muscular. Si la química de la sangre y los electrolitos está desequilibrada, se desarrolla debilidad muscular. Existe lesión permanente de riñón y se produce porque el cuerpo no genera el proceso mecánico de filtración. Esto requiere diálisis permanente o trasplante de riñón para subsistir. Enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares es un término utilizado para problemas del corazón, para problemas con los vasos sanguíneos. Sucede cuando la grasa o el colesterol se acumulan en las paredes de las arterias. Esta acumulación se llama placa. Descripción general. Incluye enfermedades de los vasos sanguíneos, enfermedades de las arterias coronarias, problemas en el ritmo cardíaco, arritmias, defecto cardíaco de nacimiento, enfermedades de las válvulas, infecciones del corazón, del músculo también. Signos y síntomas que se presentan: dolor en el pecho, presión, molestia, angina de pecho, falta de aire,
entumecimiento, debilidad, sensación de frío en las piernas y los brazos. ¿Cuáles son los síntomas que presentan cardíacos? Causadas por latidos anormales, que pueden incluir sensación de aleteo en el pecho, taquicardia, que son latidos rápidos, braquicardia, que son latidos lentos, dolor, molestias, adormecimientos, desmayos o sincope. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entre los factores de riesgo encontramos la edad, el sedentarismo, la falta del ejercicio, la falta del deporte. Esto provoca que el músculo se debilite y se engrose. El sexo en los hombres presenta una prevalecencia y las mujeres después de la menopausia. Los antecedentes familiares son importantes también, si en la familia presenta algún padecimiento. El tabaquismo. La nicotina contrae los vasos sanguíneos y el monóxido de carbono puede dañar el revestimiento interno. La mala alimentación, la dieta alta en grasas, la sal, el azúcar, el colesterol, la presión arterial alta endurece y engrosa las arterias de los vasos por donde circula la sangre. Niveles altos de colesterol en la sangre aumentan los riesgos y que se formen placas para padecer arteriosclerosis. La diabetes aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. La obesidad, el exceso, empeora los factores de riesgo. Y también la inactividad física, el estrés, la mala higiene dental, las bacterias y gérmenes pueden provocar endocarditis. Enfermedades endocrinas. Estas enfermedades son del sistema endocrino. El sistema endocrino posee 8 glándulas que producen las hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos que viajan a través del torrente sanguíneo y llevan la información a los tejidos, a los órganos y a las células. Entre los procesos del sistema endocrino incluye el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo, que es encargado de la digestión, la eliminación, la respiración, la circulación sanguínea y el mantenimiento de la temperatura corporal, la función sexual, la reproducción, los estados de ánimo y los ciclos del sueño también. El hipotálamo es una parte del encéfalo que es de gran importancia. El hipotálamo controla el funcionamiento del sistema nervioso y la actividad de la hipófisis. La hipófisis es la glándula maestra y es de gran importancia ya que regula las otras glándulas del endocrino. La hipófisis es la glándula de secreción interna del organismo que se encarga de regular determinadas funciones del cuerpo como la actividad sexual. La hipófisis también interviene en la regulación de la temperatura, del hambre, del sueño, de la frecuencia cardíaca, de la sed, de los ciclos del sueño, de la presión arterial, regula los estados de ánimos y también el sueño. Los ovarios. Los ovarios son gónadas femeninas que secretan hormonas sexuales y óvulos. Las hormonas productoras en los ovarios producen estrógenos y progesterona, que regula el ciclo sexual y se encarga de preparar el útero o anidar la matriz para el bebé, el embrión. En páncreas se encarga de digerir el alimento y produce unos químicos llamados enzimas. Estos digieren el alimento la mayoría de las veces, pero hay ocasiones en que las enzimas están activas, llegando al intestino delgado y esto produce que se digiera el tejido pancreatítico. Esto ocasiona sangrado, hinchazón, hemorragias y graves daños en el páncreas.
¿Qué causa daños en el páncreas? El abuso del alcohol, los traumatismos abdominales, la obstrucción, los cálculos que provienen de la vesícula, también las bacterias, los virus y el riesgo genético. La diabetes. ¿Qué consecuencias tiene la diabetes? En la mujer, en la parte sexual, en la mujer la diabetes afecta las células que recubren la vagina y genera molestias del ejercicio de la función sexual, dispareunia y reducción o ausencia de la respuesta sexual, y una predisposición recurrente a las infecciones urinarias, malos olores, y esto promueve que se niegue a la actividad sexual. En el hombre afectan los nervios del pene y la médula espinal, presentando disfunción eréctil de gravedad variable, trastorno en la eyaculación con riesgo a la infertilidad. La eyaculación retrógrada se presenta durante el orgasmo también. La hipogonadismo se presenta cuando las células sexuales del cuerpo producen poca o ninguna hormona en los hombres, en los testículos, y en las mujeres en los ovarios. ¿Cuáles son los síntomas? Falta de desarrollo en la pubertad o incompleto el desarrollo, puede ser tardío o nulo. En las niñas, la ausencia de senos y de periodo. En los niños está el desarrollo, en la falta de la ausencia del desarrollo de características sexuales como agrandamiento de los testículos, del pene, la voz, el vello facial, baja estatura, también en algunos casos, en las niñas como en los niños. Los adultos que presentan diabetes presentan pérdida de interés por el sexo, por la libido en hombres, pérdida de los periodos menstruales en las mujeres, amenorrea, disminuye la energía y el interés en las actividades sexuales, la pérdida de masa muscular, en hombres el aumento de peso, también en mujeres en los cambios de humor. ¿Cuáles son las causas? La falta de hormonas, que estimula los ovarios y los testículos. Esta hormona es una hormona liberadora que se llama gonadotropina. La gonadotropina es una hormona folículo estimulante de la hormona luteizante y provoca un daño en la hipófisis o en el hipotálamo por cirugía, lesión de accidentes, tumores, infecciones o radiaciones. También se puede presentar por anomalías genéticas. Altas dosis o uso prolongado de opioides o glucorticoides y también alucinógenos. El estrés intenso también provoca los problemas nutricionales, aumento o disminución de peso, las enfermedades crónicas y la sobrecarga de hierro. Enfermedades oncológicas o neoplásicas son el cáncer. Es una producción abrupta de células malignas en el organismo. Son causadas por anomalías en el material genético de las células. Esta enfermedad genera angustia, estrés, temor y desilusiones, no solamente para quien la sufre, sino también para el núcleo familiar. Consecuencias psicosociales. Generalmente, primero, la negación, tratan de huir del problema, niegan rotundamente, se complican, ira, presentan agresividad, rechazan los tratamientos, esconden o pierden y olvidan las citas. Los pacientes crónicos justifican sus acciones con las enfermedades que padecen. Algunos se aíslan, presentan fobia social,
presentan inasistencias por el padecimiento y esto lleva a perder empleos. La diabetes, existe mucho conflicto familiar por los gastos que generan las enfermedades. La repercusión en el área sexual. La sexualidad es una necesidad y los enfermos, aún en estadios terminales, desean, no es tanto por el coito, sino también por la presencia, el contacto físico y la proximidad. Todo organismo es diferente y las personas enfermas pueden adoptar diferentes formas. Generalmente se observa una disminución del deseo sexual y en otros puede aumentar. Las personas con Alzheimer se tornan agresivos e impulsivos, incluso se pueden desnudar públicamente y tocar tus genitales. En otras personas baja el deseo sexual como consecuencia de su autoestima en cuanto a la imagen corporal. Los que presentan insuficiencia cardíaca deducen que más que todo su nivel de deseo sexual baja. Los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas pueden padecer disfunción eréctil, repercutiendo en la calidad de vida del individuo. Las causas físicas en pacientes crónicos incluyen depresión del sistema nervioso central debido al dolor generalizado y fatiga, demencia difusa. La medicación también promueve esto. Algunos medicamentos disminuyen también el deseo sexual. En el caso de los pacientes con cáncer, se presentan numerosos factores relacionados que interfieren en la sexualidad. La anemia y la anorexia pueden producir debilidad. Los tratamientos como la radioterapia producen efectos que disminuyen el deseo sexual. Ciertos tratamientos quirúrgicos producen secuelas que llevan a las personas a desarrollar trastorno de imagen corporal y sentimientos de desagrado hacia sí mismos. Para enfocar los problemas sexuales en pacientes con cáncer, se recurre comúnmente al ciclo de respuesta sexual humana en diferentes fases. La primera fase, el deseo. La mayoría de los problemas del deseo sexual son con pacientes crónicamente enfermos, tienen que ver con la pérdida global del interés del deseo sexual. En la segunda fase, que es la excitación sexual, en los hombres se presenta la disfunción eréctil, los problemas relacionados con el logro y el mantenimiento de las erecciones en la excitación sexual. En la mujer, la falta de excitación sexual subjetiva y de placer ligada a problemas físicos, tales como la menor expansión vaginal y la capacidad reducida para lubricar la vagina. Las dos mayores causas fisiológicas en los problemas de excitación en la mujer se presentan por la menopausia prematura y la irradiación pélvica. En la tercera fase, que es la fase del orgasmo, los hombres reportan que con frecuencia el orgasmo ocurre con menos fuerza y volumen de semen. Esto se le conoce como orgasmo seco. Las mujeres reportan con frecuencia que a pesar de poder alcanzar el orgasmo necesitan más estimulación, aunado a un factor limitante que es el dolor. Las necesidades especiales. ¿Qué conocemos de necesidades especiales? Las necesidades especiales se considera que una persona tiene una discapacidad cuando padece algún tipo de condición que limita o impide el desarrollo de forma autónoma en su vida. ¿Cuáles son los tipos de discapacidades? Existen varios tipos de discapacidades, como la discapacidad física o motriz. La discapacidad física o motriz es la inamovilidad de uno o de más miembros del cuerpo, ya sea por amputación o por parálisis, y también por la espina bífida, entre otros. Discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial afecta a uno o varios sentidos, como son la vista, el auditivo, la olfativa, el gusto y el tacto. Discapacidad cognitiva. La discapacidad cognitiva también existe grados,
como son el leve, el moderado, el grave y el profundo. Se considera discapacidad psíquica que una persona sufre alguna alteración permanente o intensa. Generalmente están derivadas a trastornos mentales como ansiedad, esquizofrenia, entre otros. Discapacidad orgánica. ¿Qué es la discapacidad orgánica? Es aquella producida por la pérdida de la funcionalidad de alguno de los órganos internos. Ya puede ser que sea de manera congénita, como lo habíamos dicho antes, que es desarrollada dentro del vientre materno, o adquirida, ya haya sido por algún traumatismo o algún virus, alguna bacteria que le haya afectado. Discapacidad múltiple. En las discapacidades múltiples encontramos la presencia de 2 o más discapacidades en diferentes grados y están combinadas. ¿Cómo están combinadas? Intelectual, visual, motora, auditiva, autismo, parálisis, problemas de comportamiento, entre otras. Enfermedad y sexualidad. Los efectos secundarios de las radioterapias y las quimioterapias, de las intervenciones quirúrgicas, la depresión, el dolor generalizado, la autoestima y la motivación, los temores y las angustias generan efectos colaterales en los medicamentos a nivel física y a nivel mental en los seres humanos. ¿Cuál es el papel del orientador? El papel del orientador, primeramente, se debe evaluar de forma global la persona en la primera entrevista, en la primera consulta. Se utiliza la encuesta inicial con la esfera sexual. Y en todos los casos de interferencia de la función sexual, se dice que los problemas orgánicos están indisolublemente ligados a problemas psicológicos. Y por último, se debe ofrecer técnicas para la reducción del dolor, de la ansiedad, del estrés. Existe gran cantidad de técnicas para ayudar en el disconfort de las personas, para ayudarles a trabajar en su autoestima, ya que cuando han perdido alguno de sus miembros, cuando han perdido algunos de sus órganos, y si todas estas enfermedades crónicas y o degenerativas afectan también la parte sexual, se le debe ayudar a trabajar la autoestima, el autoconcepto, ayudar a hacerles entender que el ser humano necesita la proximidad, necesita el acercamiento. Y sexualidad no es solamente el coito, sexualidad también es acercarse a la persona con una palabra de aliento, con una caricia, enseñarles que no es solamente la sexualidad, es el coito. Ayudarles también a trabajar con las creencias, que hay muchas personas que poseen muchas creencias con valores de percepciones, sentimientos que no les permiten vivir una sexualidad plena a pesar de que estén padeciendo alguna enfermedad. Los juicios, trabajar también los juicios que son favorables, los que son desfavorables, los principios y los valores que son tan importantes para los seres humanos, para ayudarles. El razonamiento también es muy importante. En todo caso, lo más importante es ayudarles con la autovaloración, el autoconcepto y a elevar su autoestima,
para que puedan tener, a pesar de tener enfermedades crónicas y o degenerativas, pueden llegar a tener una sexualidad, no podemos decir que es una sexualidad plena, pero sí podemos decir que pueden alcanzar a tener una sexualidad con ayudas como sus parejas que los pueden ayudar a trabajar, digamos, cuando las personas han sufrido pérdida de sus miembros. En el caso de las mujeres, cuando se presentan los tumores a nivel de las mamas, la mujer se desvaloriza y hay que ayudarles a entender que esto es simplemente el cuerpo y que hay que ir mucho más allá de lo que tenemos aquí adentro de nosotros para poder que tengan una vida plena.